Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo cual es relevante al mundo tributario. Hoy vamos a platicar de un derecho que nace del mundo civil, pero que podemos trasladar a otras materias del ámbito jurídico. Tenemos un experto que nos va a platicar del tema. Quédese con nosotros. Bien, pues como comentamos en la introducción del programa, hoy vamos a platicar del derecho de accesión, un derecho que nace del mundo civil, que además lo ubicamos en distintas disposiciones legales, no nada más de este ámbito. Y bueno, vamos a platicar con un experto que nos va a platicar de todo esto, cuáles son las características, cuáles son los tipos de accesión y bueno, en fin, todo lo que envuelve ese tema. Y le agradezco, como siempre, al maestro Roberto Valenzuela que nos acompaña en Diálogos Fiscales. Roberto, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. ¿Qué tal? Pues un gusto estar, como siempre, teniendo esta posibilidad de participar contigo, con tu audiencia. Desde luego, como siempre, un placer. Y bueno, pues el tema es por demás interesante y que rara vez se trata, ¿no? En los programas. Sí, porque es algo que tú haces, es algo que has sabido combinar muy bien tu profesión de contador con tu profesión de abogado, con tu especialidad y bueno, y todo el estudio que siempre estás haciendo y de repente mezclas temas que son de un mundo, pero que finalmente los vemos en el mundo empresarial, en el mundo mercantil corporativo, en el mundo fiscal, y tú haces ese ensamble de los conceptos del ámbito de lo civil a los demás mundos, que además tiene que ser así. Pero este derecho de accesión, del que estoy seguro mucha gente que nos acompaña, que no es abogada, incluso contadores, no habrán escuchado y sin embargo se lo encuentran en su vida diaria. ¿Qué es esto del derecho de accesión? Sí, fíjate que me agrada la forma en cómo lo describes porque muchas veces en nuestro andar profesional y sobre todo con nuestros amigos y colegas contadores, de repente encontramos alguna situación que se sale de lo convencional, se sale de lo ordinario y quizás por ese desconocimiento que existe en la parte jurídica y lo hemos apreciado, por eso lo comento de esta forma, que no se le da el efecto en materia fiscal que debería de tener en atención a la naturaleza. Y bueno, en este contexto, pues, entonces hablamos de ingresos por accesión que el Código Civil de cada una de las entidades federativas lo reconoce y es lo menciona dicho cuerpo normativo en el sentido que cuando hay propiedad de algún bien, particularmente de algún bien inmueble, pues el propietario el propietario, digo en primera instancia, más tarde hablaremos del usufructo, que es una vertiente, ¿no? El propietario en primera instancia tiene derecho de todo aquello que de alguna manera, así en términos generales, se adhiere a ese bien inmueble o se suma más que adherirse, porque no es un tema en donde de manera natural se puede dar. Una sí es una de esas formas, sí es natural, las otras dos las veremos más adelante. Y esa incorporación que se da, ya sea por la naturaleza o por que el hombre intervino en darle algún atributo, alguna adición, entonces justamente eso viene en eso viene a consistir el derecho de accesión, algo que se incorpora a un bien inmueble y que tiene pues tres vertientes, ¿no? Es a través, la incorporación puede ser de manera natural o incluso industrial o desde el punto de vista de los frutos civiles, que son las tres vertientes de los frutos que establecen los artículos 886 y 887 del Código Civil Federal. Y bueno, en este contexto, pues por frutos naturales, pues debemos considerar todas aquellas producciones espontáneas que se da en las tierras o bien a través de las crías, ¿no? En este caso estamos hablando de ganado, esos son los frutos naturales. Y luego tenemos pues aquellos que se denominan frutos industriales, que estos se producen en virtud en las fincas
ya sea mediante el cultivo de estas o el trabajo que se realiza en ellas. Esos son frutos industriales. Y luego tenemos, a diferencia, bueno, quisiera hacer la precisión que a diferencia de los naturales, los naturales surgen, pues, como lo dice la definición del Código Civil, de manera espontánea, no es que se realice alguna labor, algún trabajo como el hecho de sembrar y posteriormente cultivar. Estos, en este caso, estaríamos hablando entonces de frutos industriales que sí devienen por la labor, el trabajo que realiza alguna persona en la finca, en el terreno, ¿no? Y la tercera vertiente de los frutos, pues son los civiles, que estos son los más comunes y que, bueno, tienen que ver con los alquileres de bienes muebles, los alquileres de bienes inmuebles, los intereses que genera una cuenta bancaria. Y bueno, pues lo define el Código Civil como todos aquellos que no siendo producidos por la cosa de manera natural, que sí se adhieren, ya sea por la voluntad del hombre o bien por una situación contractual, ¿no? Y esta es la parte en donde yo quiero hacer, pues, énfasis, ¿no? Por ejemplo, tenemos accesión, y esto es bien común, cuando tú otorgas un bien en arrendamiento y suponiendo otorgas en arrendamiento un terreno. Y es bien común en estas tiendas de comercio, las instituciones financieras, tú otorgas en arrendamiento un terreno y la empresa, es decir, el arrendatario, pues construye las instalaciones necesarias para desplegar su actividad económica. Esa incorporación es un fruto civil porque le agrega valor al inmueble que tú otorgaste en arrendamiento. De tal suerte que, por principio de cuentas, aun cuando tú no tienes la disposición del inmueble porque te desprendiste de uno de los atributos de la propiedad, es decir, se da el desmembramiento a través del otorgamiento del arrendamiento, de entrada, pues, si bien es cierto que el inmueble adquiere un valor distinto por esa incorporación que se le hizo a través de esa construcción, de entrada no obstante, hay un incremento de valor, de entrada no tiene ninguna repercusión para el arrendador. No obstante que se generan esos frutos. Y fíjate que tocas una parte importante, el desmembramiento de la propiedad. Me gustaría que retomáramos el punto, tenemos que hacer un corte y a ver si podemos platicar de esto para la gente que no es precisamente experta en el ámbito jurídico. Estamos en Diálogos Fiscales platicando con el maestro Roberto Valenzuela, nos va a dar tips muy valiosos para cumplir adecuadamente con sus obligaciones. No se vayan. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en Don Dinero. Bienvenido a Economía de Frente. En esta amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La gran aporte oficial de el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bien, pues regresamos, estamos platicando del derecho de accesión y decíamos, al principio yo lo planteaba así, no sé si estás de acuerdo, habrá mucha gente que ni siquiera lo haya escuchado, aún siendo profesionistas, aún estando en el ámbito y aún estando en los supuestos de afectación que tú comenzaste ya muy bien a comentarnos. Y hablabas de la propiedad, y hablabas del desmembramiento en sus elementos, el derecho de uso, el derecho de disfrute del derecho de los frutos y el derecho de disposición absoluta. Y concedemos alguno de ellos. Me imagino que en particular la parte de la charla que estabas teniendo al final la vas a orientar en parte a esta disposición del artículo 18 de la Ley de Renta.
que habla de los bienes que son ingresos acumulables, los bienes las mejoras o adiciones que se hacen a los bienes arrendados. ¿Qué es esto del desmembramiento de la propiedad y la propiedad en principio? Bueno, la propiedad en sí es un atributo en donde cualquier bien puede ser sujeto de disposición por su titular, es decir, por su propietario. Disposición absoluta para hacer con ese bien, lo voy a decir en términos muy simples y llanos, claro, para disponer de la forma en que él quiera respecto de ese bien. Lo puede otorgar en arrendamiento, desprenderse de uno de los atributos de la propiedad para conceder únicamente el uso. Él conserva la propiedad, pero concede el uso a un tercero, ¿no? Esa sería una vertiente. Puede disponer libremente, que ese es el atributo máximo de la propiedad, el derecho a la libre disposición de su bien. Y bueno, pues puede otorgar también el disfrute del bien a través no del arrendamiento, sino del usufructo. Es decir, aquí hablamos de frutos en relación a lo que acabamos de mencionar, de esa clasificación que da el Código Civil entre frutos naturales, industriales y civiles. En ese contexto, pues, no obstante que el propietario, según sea el caso, puede otorgar derechos personales respecto de ese bien. ¿Cuál es el derecho personal? El derecho de uso, que se da de manera natural a través de un contrato de arrendamiento. Le confiere a un tercero ese derecho de arrendamiento. Puede desprenderse concediendo uno de los atributos de la propiedad a través también de lo que denominamos desmembramiento de la propiedad, el uso y disfrute de la cosa, es decir, no solamente el uso, sino también aprovechar los frutos que genere ese bien. ¿Qué tipo de frutos pueden ser? Los que enunciamos en el bloque anterior, naturales, industriales y civiles. Y en este contexto hablamos, a diferencia del derecho de uso, que es el caso del arrendamiento, de un derecho real, que son distintos. El derecho real se da entre una persona y una cosa, a diferencia de los derechos personales que necesariamente se requieren un deudor y un acreedor. Acá es un derecho y una persona, el derecho real. Y en ese contexto, pues, aquí lo primero que tendríamos que verificar es la hipótesis, trasladándolo ya al ámbito tributario, porque te me adelantaste, mi querido doctor, al hablar de la fracción tercera del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Recordemos, está en las disposiciones del título segundo, personas morales, y puntualmente hace referencia a que todos los ingresos, en el caso de arrendamiento, las mejoras, las construcciones que se realicen en algún inmueble y que queden en poder del arrendador, entonces eso constituye un ingreso por accesión, ¿no? Recordemos que el 18 me dice, son ingresos para las personas morales del título segundo, además de los que establece, ¿no? El 16, bueno, no lo dice textualmente el 16, pero también dice de cualquiera de los que establezca esta ley, es decir, también le son aplicables los de las personas físicas, por ejemplo, premios y sorteos, ¿no? Entonces, puntualmente, la fracción tercera me dice, los que provengan de las adiciones, construcciones que se realicen en caso de que otorgues el arrendamiento. ¿Y cuál va a ser el ingreso que vas a acumular? Bueno, el que resulte del avalúo que se practique por una persona autorizada para llevar a cabo este tipo de evaluaciones, ¿no? Autorizada en términos del reglamento del código para llevar a cabo. Entonces, de tal suerte que cuando el arrendatario concluye el contrato por la razón que sea, entonces el importe que resulte de dicho avalúo tendrá que ser un ingreso acumulable, y el que en su momento fue el arrendatario, pues tendrá que deducir conforme a las reglas de las inversiones, ¿no? El saldo pendiente por deducir a la fecha en que concluye el contrato de arrendamiento. En términos generales, ese sería el tratamiento, pero ojo, dice contrato y luego dice puntualmente de arrendamiento. ¿Y qué pasa en el usufructo? Son reglas distintas, ¿no? Recordemos, porque dice puntualmente arrendamiento. Sin embargo, las reglas del usufructo establecen que los frutos de la cosa otorgada al usufructo
le pertenecen al usufructuario, no al nudo propietario. Y entonces ahí tendríamos primero que darle su efecto fiscal, bajo mi consideración, porque de manera natural el Código Civil establece a quién le pertenecen, en este caso, esos frutos civiles, de acuerdo a la definición que señalamos en el bloque anterior. Ok, entonces, el ejemplo más simple que planteabas tú, yo rento un terreno y como es muy común, por ejemplo, en las ciudades, rento un terreno y el señor que me renta el terreno lo quiere para un estacionamiento y le pone una oficina y le pone una caseta, le hace adecuaciones, lo pavimenta, le pone un par de baños y algún día termina el contrato. ¿Cómo se van dando los efectos, si quieres, primero en materia civil y después en los demás efectos que pueda tener la operación? Sí, en materia civil establece que todas esas adiciones que se realizan a la propiedad le pertenecen al propietario, ¿no? Entonces, de tal suerte que el arrendatario no puede reclamar como suyas dichas y tampoco puede en algún momento tratar de solicitar alguna compensación por esas mejoras que le hace al inmueble, porque de manera natural lo prevé el Código Civil que le pertenecen al propietario, ¿no? En primera instancia. Entonces, el efecto, digamos, en este caso que planteas, doctor, pues evidentemente el arrendatario que utiliza el inmueble para un estacionamiento, todas esas mejoras, esas construcciones que hizo, una reja, la pavimentación, la oficina, sanitarios, etcétera, pues todo eso para él va a constituir una inversión en términos de la ley del impuesto sobre la renta que va a deducir aplicando las tasas máximas que prevé ahí la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Por su parte. En tanto que el propietario, el arrendador, pues no va a tener ningún efecto momentáneo. Claro, y ahí hay un espacio para una explicación más amplia. Sin embargo, tenemos que ir a un corte. Estamos en Diálogos Fiscales, no se vaya, va a poner interesante. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí. Bienvenido a Economía de Frente. En esta Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus... La carta por sí existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bien, pues regresamos. Y bueno, estamos hablando de un ejemplo. No sé si tú tenías dispuesta otras exposiciones diferentes, pero esto es muy común. Rentas un terreno, un departamento, una casa, y cuando te la devuelven, a lo mejor ya te encontraste hasta alberca, ¿no? Te encontraste alberca, adiciones, lo que sea. Y efectivamente, en tanto está el arrendamiento, el arrendador ni siquiera tiene conocimiento de las adiciones o de las mejoras, digo, algo que se hubiera pactado previamente que podían hacerse esas modificaciones, pero por cualquier circunstancia, incluso en muchos de los casos, porque es que mi inmueble ya es un inmueble diferente y podría darle un uso diferente también y tener mayores beneficios. Termina el contrato y de acuerdo a lo que dispone la ley, hay un ingreso acumulable. ¿Quién determina? ¿Cómo se determina? ¿Qué tanto en términos reales estamos hablando de que una función fiscalizadora del Estado esté buscando este tipo de eventos y de acontecimientos? Fíjate que, bueno, ¿quién lo determina? Pues en teoría los impuestos en atención a lo que dispone el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, pues le corresponden al propio contribuyente, la autodeterminación, y al existir la obligación en el artículo 18, pues el propio contribuyente tendría que llevar a cabo el procedimiento previsto en la fracción tercera del mencionado artículo 18
pues para determinar el ingreso que ha de acumular. Esa por principio de cuentas, ¿no? En cuanto a la otra pregunta que mencionabas, ¿qué tanto, digamos, la autoridad pone énfasis en este tipo de situaciones? Pues mira, yo creo que no es tan común, sin embargo, tampoco es imposible que suceda. Digo, hemos tenido conocimientos, por ejemplo, en donde alguna institución de crédito realiza obras, alguna institución, nos tocó con una SOFOM, donde un terreno que no tenía, carecía totalmente de construcción, le fue otorgado en arrendamiento. Y bueno, pues yo creo que por el cruce que hace, las compulsas que hace la autoridad, pues resulta que cuando concluye el contrato de arrendamiento, resulta que la SOFOM deduce cerca de 40 millones de pesos, que era el saldo pendiente de ser actualizado de esa construcción, y entonces por virtud de esa deducción llegan con el arrendatario, ¿no? Con el arrendador, perdón, y en este supuesto, pues no había acumulado, porque no había llevado a cabo el procedimiento previsto en la ley. Cabe mencionar que también se trataba el arrendador de una persona moral. Entonces, yo creo que hoy la autoridad tiene elementos para hacer estos cruces, estas compulsas de información y aplicar dicho procedimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el caso de las personas físicas? Si no está previsto de manera puntual en el capítulo de otros ingresos, ni en el de arrendamiento, ni en ningún otro, como sí lo establece puntualmente el artículo 18, ¿no? Para las personas físicas no existe una puntualización, sin embargo, recordemos que tenemos el capítulo 9 del título cuarto de los otros ingresos, ¿no? Que en el 141 nos dice que además de los otros capítulos, y el 142 dice, entre otros se considera que existen estos ingresos, y nos da un listado de diversas fracciones en donde pues se establecen varias hipótesis, ¿no? Entonces, no quiero decir que esté previsto de manera puntual, pero la autoridad pues ahí tiene lo que se denomina el cajón desastre para meter lo que no encuentra en otros capítulos, ¿no? Entonces podría ser que por ahí viniera una determinación de esta naturaleza. Sí, totalmente. Digo, al final del día es un problema, ¿verdad? Es una adición que a veces yo no quiero, ya es de mi propiedad. ¿Qué pasaría? Tengo que acumular, pero ¿qué ocurre con el efecto de deducción? Porque a la par que adquiero y tengo un ingreso, tengo también un aumento en el activo. Sí. ¿Ese activo sería deducible para quien se hizo de ese derecho, de ese bien por accesión? Sí, para el que realizó la obra, sí lo prevé la ley, que en caso de que dejen de ser útiles, cuando termina el arrendamiento, así es, deduce la parte pendiente de deducir. Así es. Yo me refería propiamente al arrendador que tiene un bien por accesión, pero que en ese bien por accesión, que acumula además, que tendría que acumular, ¿qué derecho tendría de deducción? ¿O sería únicamente un derecho, una obligación de acumular? De acuerdo a la ley está previsto únicamente como obligación de acumular. De acumular. Te haces de un bien que no puedes deducir además. Y además, fíjate que vienen problemas interesantes, ¿no? Por ejemplo, si esto lo trasladamos al usufructo que mencionaba. Si yo, nudo propietario, que me desprendo del uso y disfrute para otorgárselo a un tercero, ese usufructuario, a su vez, el Código Civil le confiere ya sea la posibilidad de enajenar su derecho de usufructo, de arrendar su derecho de usufructo, o de gravar o otorgarlo en prenda, ¿no? Esos son los derechos que le otorga el Código Civil. Vamos a suponer que otra vez versa sobre un inmueble, que el usufructuario otorga en arrendamiento su derecho de usufructo. Y dice las disposiciones del usufructo que los frutos le pertenecen al usufructuario, no hay nudo propietario. Y entonces imagínate la escena, el escenario. Otorga en arrendamiento, la misma hipótesis, se concluye el contrato, se rescinde, se termina por la razón que sea, y ese usufructuario tendría que acumular. Pero ¿qué pasa cuando concluye el contrato de arrendamiento? Ahí también la pregunta, ¿no? En realidad,
cuando hay consolidación de la nueva propiedad y del usufructo, cuando existe esa consolidación, realmente el inmueble también ya sumó valor por esas adiciones que se hicieron. ¿Y cuál sería? ¿Tendría que acumular otra vez el propietario, el nudo propietario hasta ese momento? ¿O ya no, porque ya lo hizo? Era una obligación del usufructuario. Entonces, bueno, hay varias cuestiones, pues, ahí dignas de analizar con detenimiento, ¿no? Que además parecen lejanas, pero de repente en la vida diaria están muy cercanas. Y como siempre, traes temas que normalmente nadie ha analizado a profundidad, y eso es algo que siempre destaco de ti. Y bueno, pues se nos terminó el tiempo, desafortunadamente, Roberto. Ojalá que nos puedas acompañar en otros programas más seguidos, no tan espaciados. Y bueno, pues está abierta la puerta para que regrese a Diálogos Fiscales. Bueno, pues el tiempo es inexorable, ¿verdad? Los temas son interesantes, es insuficiente para abordarlo con la amplitud que uno quisiera, pero pues agradezco la invitación. Y por supuesto que sí, las veces que sea necesario, y como bien lo dices, que no sean tan esporádicas estas participaciones. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, y la próxima semana nos esperamos en Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del no tributario. Buenas gracias. Y